Buenos días y bienvenidos a la reactivación de los foros de Aprovalab. Hace 2 años, en el año 23, desde la Asociación de Promotores lanzamos la idea de generar un foro para generar conocimiento y generar valor sobre los objetivos y los fines últimos de la asociación, algunos de los cuales son la generación de un relato y la animación de una conversación que sacara el foco sobre los tópicos habituales sobre el sector, en donde se dibujara una figura del promotor y de la compañía promotora como elemento industrial que ofrece productos de vivienda a los ciudadanos. En aquel momento todavía, aunque era incipiente, todavía no estaba en el debate nacional y en la conversación pública la emergencia habitacional y la vivienda como elemento más allá de un derecho constitucional. Hoy, si ustedes se dan cuenta, la vivienda ocupa el debate nacional a diario en todos los foros políticos, sociales y económicos. El foro Aprovalab también lo que propugna es la generación de soluciones para todos los problemas que hay alrededor del sector y para mí es un placer reiniciar estos foros. Van a tener lugar durante el año 2025 en 4 ediciones. La primera de ellas aquí en el Colegio de Arquitectos de Valencia, casa que conozco sobradamente, y yo creo que no hay lugar mejor, ¿no?, para alojar este primer foro, más aún con la temática que vamos a abordar en el día de hoy. Voy a resumir brevemente en qué van a consistir los 4 foros de este año. El primer foro es el de la innovación, que es este. El segundo tratará sobre las tendencias en los mercados de la vivienda. El tercero sobre el alquiler de vivienda y la vivienda asequible como solución a los problemas de alojamiento y las emergencias habitacionales vigentes. Y el cuarto desayuno tendrá que ver con el papel del promotor como elemento dinamizador del sector y fundamental en la generación de vivienda y de economía, más allá de los tópicos de antaño que debemos dejar atrás. Hoy, como digo, ponemos el foco en la innovación y en la industrialización del proceso de construcción de vivienda como una de las soluciones tanto para la falta de vivienda como también para poder hacer vivienda asequible para los ciudadanos. Yo, primero que nada, quiero dar la palabra a quien hoy acoge el foro y quiero agradecer, en este caso, a Carlos Salazar, miembro de la Junta del Colegio de Arquitectos de Valencia, que acoge este foro. Carlos, para dar la bienvenida cuando tú quieras. Hola, buenos días. Yo simplemente quiero daros la bienvenida en nombre de la Junta del Colegio de Arquitectos y de su presidenta Marina Sender. Nosotros, voy a hablar de mi libro, nosotros como sociedad civil, desde que tomamos las riendas del colegio, queremos abrirnos a toda la sociedad. Cuando Ramón me propuso de hacer estas jornadas aquí, desde luego no se dudó ni un minuto. Digo, efectivamente, porque todos formamos parte del mismo barco y tenemos que remar en la misma dirección. Entonces, el colegio lo tenéis abierto para todas las actividades que queráis. En la política de apertura tenemos tres dijéramos, públicos objetivos. Uno es el colegiado, dándole servicios y ayudándole a su labor de cada día. El segundo sería el público general, que lo que hemos pretendido es, mediante presentaciones de libros, festivales de arquitectura y cine y conferencias, acercar la figura del arquitecto al público en general. Incluso ya tenemos gente fija que viene a los actos y no es arquitecto y está disfrutando, ¿no? Para que nos perciban a los profesionales no simplemente como alguien que tiene que firmar un plano y le va a cobrar, sino que aportamos mucho más. Y después estáis vosotros, que son esos colectivos en que compartimos intereses y que queremos crear sinergias, desde convenios, colaboraciones, prestando los espacios. Y pienso que desde arquitectos, ingenieros, aparejadores, constructores, promotores, incluso políticos, intentamos que los políticos vengan y plantearles temas, porque de ellos también depende mucho que se agilicen las cosas. En ese sentido, os doy la bienvenida, estamos encantados de que estéis aquí.
y espero que estéis a gusto. Nada más. Gracias, Carlos. Bueno, quiero también llamar ahora a Antonio Olmedo, presidente de Aproba, para dar inicio a nuestro foro. Antonio. Como es deportista, pasa de la escalera. En primer lugar, muchas gracias. Agradezco al Colegio de Arquitectos, a su decana y a Carlos, el que nos hayan alojado en este sitio, que es inmejorable, y que tengamos un buen tiempo, porque hemos tenido situaciones complicadas con el tiempo. El que iba a hacer la presentación es un gran arma de la asociación y empresario desde el punto de vista con las nuevas estrategias empresariales en materia de vivienda, industrialización, vivienda asequible, es Vicente Yácer, que es vicepresidente de la asociación y responsable de este área. Pero por problemas familiares no puede estar. Pero sí un gran recuerdo para él. Nos encontramos desde el punto de vista como empresarial en una situación muy complicada, porque hemos tenido 8 años un gobierno del Botánico que su lema era que no se hiciesen viviendas y establecieron 2 leyes y 10 decretos. Lo repito esto con asiduidad porque hasta que esas 2 leyes y esos 10 decretos en un Estado de Derecho que hay que cumplirlos no se eliminen, no vamos a poder hacer viviendas. El último que estamos tratando de que no se aplique, se derogue o se modifique, que es el decreto de calidad y diseño, que afecta mucho en la industrialización, que es fundamental, pues nos tiene cogidos en una tijera que imposibilita la realización de viviendas asequibles, que es lo que se necesita. La máxima que se estableció en ese gobierno del Botánico es, si tenemos en España, a nivel de España, 20 millones de viviendas y sobran y están vacías 5, pues que no se hagan, que se ocupen. Ese era el lema que se tenía. Esta imposibilidad o esa ineficacia de hacer viviendas, porque con esa reglamentación, pues ha dado lugar a que ahora mismo... Consume el 72%. ¿Qué sucede? Que hay un nivel de actividades del 55% de la ejecución de un edificio con unos niveles de productividad muy, muy bajos, con una amenaza importantísima de incremento de costes porque la política general que está haciéndose en los últimos años por parte de la necesidad de meterle impuestos a la gente, aparte de sus dificultades, es que la gente cada día vale más dinero y quiere cobrar más dinero. Con lo cual, si tú tienes una productividad como tenemos nosotros un paquete en el que el retorno es de menos de 60 euros. Si una persona casi pesa 30 euros en la actividad que hace, tenemos una amenaza constante de incremento permanente y permanente. En el otro 45% ya conseguimos que la mano de obra sea un 15 o un 20%. Bueno, no sé si son datos igual demasiado técnicos y me estoy anticipando. Efectivamente, tenemos varios turnos de palabra. Más. Damos paso a continuación a José María Quirós, delegado de industrialización de Aedas Homes desde 2021, impulsando más de 100 proyectos en total o parcialmente industrializados con cerca de 7.000 viviendas. Seguramente si hay que pensar en una compañía dedicada a la industrialización, nos sale Aedas Homes. Cuenta con una dilatada vida profesional, con más de 3 décadas ligada al sector inmobiliario en la empresa constructora, así que escuchamos ahora su visión y proyectos recientes. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros y enhorabuena por la organización de esta jornada. En AEDAS llevamos desde el 2018, prácticamente desde nuestra fundación, yo no estaba en la compañía entonces, apostando por la industrialización con 2 objetivos muy claros, ¿no? Por un lado, reducir los plazos que necesitamos hacerlo. Al final, desde que compramos un suelo hasta que entregamos unas viviendas, estamos invirtiendo en 3 o 4 años, en los que pasa absolutamente de todo. Y, por otro lado, preparándonos para lo que entendíamos que iba a venir y ha venido, ¿no? Y es esta escasez de mano de obra que tenemos en el sector, que no hace más que lastrar la capacidad productiva, ¿no? Después de estos años, durante esos años yo creo que hemos probado muchísimos sistemas, yo creo que todos con cabeza, no hemos hecho locuras y me atrevería a decir que la mayoría con bastante éxito. Y cuando hemos tenido fracasos, que los hemos tenido también, yo lo achaco más a las compañías o a la gestión de esas compañías más que a los sistemas que hemos utilizado, ¿no? Hemos utilizado estructuras de hormigón,
estamos utilizando estructuras de madera. Nosotros llevamos mucho menos tiempo, coincido totalmente con Juan Antonio con las grandes ventajas que tiene. Teníamos al principio cierto miedo, al final hemos visto que es incluso un driver de venta y que aporta, el comprador lo considera como de más calidad. Pero yo creo que después de todo este tiempo ya tenemos claro cuáles son los sistemas que funcionan y los que no funcionan, ¿no? Y cuál es la situación actual, que nosotros lo tenemos claro, pero lo tiene claro también el resto del sector. Muchos de ellos porque lo han probado y otros porque están viendo cómo funciona. Y lo que estamos viendo es que esos sistemas los fabrican o los fabricáis un número muy reducido de fabricantes con una capacidad limitada, porque es verdad que no existía esa demanda y tampoco ha habido esas facilidades, pero todo el mundo está mirando hacia ellos. Y empiezan a tener ya unos niveles de ocupación en sus fábricas realmente altos y preocupantes. ¿Cuál es el escenario que vemos? Pues que ya hay plazas en las Islas Baleares, está aquí nuestro delegado, pues prácticamente o las haces en madera o tienes un problema haciéndolo. Y los demás estamos viendo eso, ¿no? Y lo que estamos haciendo es sobrecargar la producción de estos fabricantes, ¿no? ¿Qué problema hay? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, que la construcción tradicional, la capacidad productiva que tiene va a ir a empeorar, no a mejorar, y porque vamos a tener que hacer antes o después muchas más viviendas de las que estamos haciendo, ¿no? Todo eso yo creo que va a tensar de una manera importante la producción de estas fábricas. Y el problema es que el montar fábricas nuevas requiere entre 2 o 3 años, tú lo has sufrido mejor que nadie, seguir sufriéndolo, y inversiones pues por encima de 20 millones de euros, ¿no? El capital que tenemos en este país, si le das ese escenario de 3 años de inversión, resultado incierto al cuarto, inversiones de 25 millones, pues van a salir corriendo, ¿no? Por eso yo creo que iniciativas como la del PERTE del Gobierno Nacional y otras que se están desarrollando a nivel autonómico de poder financiar esta creación de fábricas van a ser bastante importantes en el futuro. Pues muchas gracias, José María, por tu síntesis. Pasamos a darle voz a Pepe Fenollosa, gerente de Butec, empresa industrial del grupo Porcelanosa, toda una vida profesional en una compañía líder en el panorama nacional e internacional. Hace 25 años se incorporó a Porcelanosa, donde ha ostentado distintas responsabilidades hasta convertirse en CEO de Butec. Cuéntanos, Pepe. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Prueba por contar con nosotros para este foro. Nosotros desde el Grupo Porcelanosa hemos apostado por la innovación, estratégicamente por la industrialización, y nosotros al final somos un grupo que integramos 7 empresas diferentes. Tenemos empresas de cerámica, empresas de cocina, empresas de materiales naturales como mármol, piedras y demás. Tenemos sanitarios, griferías, tenemos Solid Surface y al final englobamos todo lo que va dentro de un baño o va dentro de una cocina. Por eso estratégicamente pensamos que era muy importante ponernos y empezar a trabajar los sistemas industrializados. Yo, como representante de Butec, nosotros nacemos hace ahora, creo que tenemos 21 años y nacimos con esa idea. Nacimos con la idea de ver cómo conseguíamos sistemas constructivos para la correcta instalación de los materiales que fabricamos dentro de nuestro grupo. Y ahora mismo hemos desarrollado 4 tipologías de producto en industrialización, que está en el baño, la cocina industrializada, la fachada modular y ahora desde hace un mes que presentamos un sistema volumétrico que le hemos llamado Block, que integra una parte de una habitación o de una vivienda. Nuestra apuesta es firme y nuestra apuesta es fuerte, pero nos estamos encontrando, sobre todo en España, con una cantidad de problemas importantes, como los estaban comentando ahora Juan Antonio, Quirós, etcétera. Ellos son de gran experiencia en todo el tema de la promoción inmobiliaria, de la construcción industrializada y de la fabricación e industrialización. Yo creo que todos estos problemas pasan, al final tenemos 4 fases. Tenemos la fase de que el promotor elige un terreno, tenemos el arquitecto que tiene que empezar a diseñarlo, tenemos la constructora y tenemos al cliente final. Tenemos un problema en las 2 primeras. Yo creo que el arquitecto y el promotor nos está costando mucho. Tenemos un problema a nivel industrialización. ¿Cómo vamos a conseguir industrializar si realmente desde el inicio no se está pensando en una construcción industrializada? Se hace muy complicado. Se hace muy complicado. Si no lo hacemos como comentaba, se va a hacer muy difícil estructurar
un edificio con una arquitectura que no esté pensada para eso. Si nosotros queremos hacer unos baños industrializados y queremos optimizarlo y nuestra pelea con AEDAS o con cualquier promotor es, claro, es difícil. Ellos quizás sean los pioneros en todo esto, pero es difícil si no está pensado para que todos los baños haya el mínimo de repeticiones posibles, para que realmente el constructor tenga entendido de que lo que está haciendo no es está claro que es un coste inicial superior, pero que el coste final va a ser muchísimo más rápido y mucho más competitivo quizá, porque no cuenta ciertas cosas o no tiene en cuenta ciertas cosas. Yo creo que ahí está donde nos estamos encontrando con un problema. Y los problemas que nos transmiten los promotores. ¿Cuánto cuesta industrializar? ¿Cuánto cuesta hacer una obra? Pues si estamos hablando de que 12 meses podríamos conseguir hacer una obra con industrialización entero, ¿por qué no? ¿Pero que tiene que costar 16 más que te den las licencias? ¿Tiene que costar todo ese tiempo el que realmente el promotor esté trabajando para el mismo tiempo que construirlo? Quizá no tenga sentido, ¿no? Un poquito por ahí va un poco la conversación que yo creo que es importante que hoy tengamos, que veamos si se puede ir buscando alguna solución por la parte de arquitectura, por la parte de promoción y por la parte de lo que a nosotros nos corresponde como industrializadores. Gracias, Pepe. Para acabar esta ronda introductoria, queremos escuchar a Carlos Sanz, que es jefe de grupo en Proime. Su trayectoria profesional se ha centrado principalmente en trabajos de empresa constructora y promotora en todas sus áreas, así como en la dirección de ejecución de obras y redacción de proyectos e informes. Desde Proime apuestan firmemente por la industrialización de la edificación mediante soluciones innovadoras que mejoran significativamente la eficiencia, calidad y sostenibilidad de cada proyecto, contribuyendo así a redefinir el futuro del sector. Carlos, cuéntanos en qué proyectos estáis embarcados, por favor. Buenos días a todos. Llevo en Proime aproximadamente 6 años. ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque desde prácticamente el inicio de mi trabajo en Proime estoy en contacto directo con la ejecución de obras que tienen algún grado de industrialización. Yo empecé en 2019 con un edificio que podemos, bueno, si hacemos mención al clúster de la edificación, estaríamos en un grado 2, con estructura convencional y en este caso fue la fachada con paneles industrializados. Y desde entonces he tenido la suerte y la oportunidad de participar en proyectos desde la fase inicial de diseño hasta la ejecución. También, quiero explicaros que cuando me refiero a Proime no estoy pensando en una única entidad, sino en un grupo de empresas que abarca varias áreas, desde la empresa constructora tradicional, la promotora inmobiliaria y de lo que venimos a hablar principalmente, un nuevo proyecto de innovación que... Por favor, súbete un poquito el micro. Sí, un nuevo proyecto de innovación que nos permita afrontar estos nuevos retos del sector. ¿Qué problemas nos estamos encontrando recientemente? Yo creo que ya se han comentado todos. La escasez de mano de obra, cualificada y sin cualificar. Luego también tenemos unos objetivos crecientes de sostenibilidad y una exigencia también de una reducción de plazos, con todo lo que conlleva. Para afrontar estos retos, Proime apostó ya firmemente, desde hace 5 o 6 años, firmemente para generar una división especializada denominada Proime Lab, dedicada específicamente al diseño y construcción de edificios mediante soluciones de industrialización. ¿Cuál ha sido el desarrollo de nuestra empresa a lo largo de estos años? Pues en 2019, como os he contado, arrancamos un primer edificio, una obra para terceros, en la que yo intervine como jefe de obra, de 68 viviendas para Habitat Moreras. Simultáneamente, como promoción propia, ya integramos baños industrializados en 2 obras de Quart. Una única obra donde pudimos ya trabajar en 2 fases distintas. Un poquito más adelante, en 2021, avanzamos en un grado de industrialización. Perdonad. Por no perder el guión. Vale. El grado 3.
integrando nuevamente elementos industrializados como fueron baños y cerramientos, pero esta vez ya de forma simultánea. Este caso pues consiste en la promoción de 64 viviendas de Nou Safranar, Centro Asistencial La Torre para Consellería de Sanidad y la actual segunda fase. Y en 2022 ya pasamos a un mayor nivel de industrialización con el grado 4, integrando estructura industrializada ya con cerramientos. Esta obra fue la de 33 viviendas en Torrenconill. Pero simultáneamente ya conseguimos en un proyecto estratégico prácticamente alcanzar el grado 5 en el centro educativo para el Grupo Sorolla, donde conseguimos ya aunar una estructura industrializada junto con cerramientos y baños también industrializados. Esta obra se entregó con éxito en el 2024. Cierto que para desarrollar un proyecto ya de este calibre es necesario que se realice un contrato colaborativo donde todos los actores intervengan desde una fase muy inicial de proyecto, como se ha comentado. Hoy, en 2025, en Proime seguimos apostando por este proceso de industrialización, porque tenemos claro que tiene muchas ventajas. Ofrece, en primer lugar, una reducción de plazos, con todo lo que ello conlleva. Sabemos que esa reducción de plazos implica una reducción de costes por reducción de costes indirectos, gastos financieros, gastos generales, eficiencia de costes y productividad. Aunque inicialmente, como se ha comentado también, los costes directos puedan parecer más caros, la industrialización pues eso, genera importantes ahorros en costes de todo tipo. Una mejora de calidad y seguridad en obra. Es indiscutible que realizar o industrializar en un proceso controlado pues ofrece mejores acabados de forma que la postventa se reduce significativamente. En cuanto a seguridad, sabemos que la prefabricación implica un entorno mucho más seguro, un entorno laboral más seguro. La sostenibilidad ambiental también se ha comentado. Reducimos considerablemente la huella de carbono al no producir directamente en obra, por distintos motivos, derivados tanto de, al reducir transporte, consumo hídrico, se ha comentado anteriormente. Por último lugar, la innovación y digitalización. Seguimos apostando por tecnologías digitales y para ello usamos herramientas tipo BIM que nos permite una coordinación eficiente desde la fase inicial de proyecto. Con todo ello, pues cabe mencionar eso, que en Proime estamos plenamente convencidos de que es el futuro del sector y que la industrialización es el camino para hacer un sector más eficiente, rentable y sostenible. Los ponentes coinciden, gracias Carlos, los ponentes coinciden en los valores de la industrialización, pero también destacan, y esto empiezo ya a identificar elementos comunes o comunes denominadores entre las dificultades: escasez de mano de obra, falta de preparación, coordinación de los operadores que intervienen en el proceso o financiación. Hemos finalizado este primer bloque introductorio y vamos ya al grano, a las cuestiones más concretas. La dinámica va a ser la siguiente. Tenemos que ser un poco disciplinados con los tiempos. Tenemos entre 7 y 10 minutos por ronda para poder acabar a tiempo el debate, porque somos 5 personas, sois 5 personas interviniendo. Tenemos, como digo, 5 bloques. El primero sobre el que quiero plantearos, y empezaremos contigo, Juan Antonio, opinión, es sobre la siguiente cuestión. ¿Cuál es la percepción del cliente ante las soluciones industriales? La verdad es que ninguna, tengo que decir, porque no hay diferencia en la ejecución salvo a favor. Entonces, nosotros que hemos tenido algunas veces el debate cuando iniciamos la industrialización, si teníamos que especificar que lo que estábamos haciendo era industrializado o no, pues dijimos, oye, la reflexión fue, cuando tú vas a comprarte un coche, le preguntas al vendedor, oye, ¿esto está industrializado o no está industrializado? ¿O esta pieza está hecha de una manera más artesanal que no? Y al final decidimos que no comunicábamos nada. Era una manera de ejecutar que habíamos adoptado
Y la realidad es que al cliente le da exactamente igual. Es mucho más favorable porque tienes muchísima menos postventa, pero no hacemos un hincapié desde el punto de vista comercial respecto de si es industrializado o no es industrializado. Y no tenemos en ese sentido ningún tema, o sea, ninguna apreciación con respecto a lo que el cliente puede pensar en esta cuestión. Juan Carlos, por favor. Bueno, yo creo que lo ha dicho todo Juan Antonio, ¿eh? Coincido al 100% con él, simplemente por decir, pues bueno, pues que a veces cuando tomas algunas decisiones como hemos tomado nosotros, que algunas han podido ser un poquito drásticas, pues ves que igual al cliente le genera, pero bueno, lo maquillas enseguida con pequeñas, pero el cliente en este momento no es el debate, al menos personalmente no tengo esa preocupación de que lo que se está haciendo al cliente le vaya a decir si compra o no compra o deja de comprar. El cliente busca otras cuestiones diferentes. José María. Sí. Nosotros nuestra percepción es positiva y cada día más positiva. Yo recuerdo que al principio, hace unos años, cuando empezamos con el tema de la industrialización, sí que teníamos el temor de lo llamamos industrialización o lo llamamos prefabricado. Y nos daba un poco de reparo llamarlo prefabricado porque como que denotaba un poquito de que no era la misma calidad. A día de hoy, realmente yo creo que con la industrialización se ha conseguido mejorar la calidad, se ha conseguido reducir la postventa, se ha conseguido, y ya la percepción del cliente prácticamente viene a ser, por lo menos los que vienen a fábrica o visitan nuestras tiendas, lo presentamos y quizá lo perciban. También yo creo que nuestra marca, la marca porcelanosa, también da un poco una garantía de decir, bueno, pues tiene que tener una calidad, tiene que tener una imagen, yo creo que buena, y la percepción es buena ahora mismo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente les da igual en el peor de los casos, ¿no? Yo creo que el caso más extremo es cuando haces industrialización y además con madera, porque era un material que erróneamente estaba muy penalizado, que se ardía, que todas esas cosas, ¿no? Que si le atacaban los xilófagos, tal. La primera promoción que sacamos nosotros en madera, aquí en Levante, nos dio miedo cómo iba a entender eso el cliente, ¿no? Al final es lo mismo, o sea, en el peor de los casos le daba igual. Y lo que hemos visto incluso que lo perciben como algo de mucha más calidad. El tener una vivienda hecha de madera, el comprador extranjero, por supuesto, lo tiene así y el comprador nacional empieza a ver eso. Hasta tal punto que lo estamos destinando en las promociones con algo más de calidad, ¿no? Carlos. Sí. Yo del material que trabajamos habitualmente, de los elementos industrializados, la percepción que tengo es entre ninguna y buena. Y voy a matizar entre distintos elementos. Si hablamos de una estructura, el cliente final no va a percibir absolutamente nada. Cuando hablamos ya de los baños industrializados, en la mayor parte de los casos, ellos no saben el proceso constructivo que ha tenido, porque además no lo comunicamos. Pero sí que perciben, probablemente, y entiendo yo que van a percibir una mayor calidad. Aunque no sepan por qué, pero van a ver que está mejor acabado. Y eso nos beneficia a todos. A nosotros en cuanto a postventa, y luego además da una imagen de marca positiva. El elemento que más controversia genera, por lo menos desde mi experiencia y punto de vista, son las fachadas. La idea tradicional ha sido que la industrialización, cuando afecta a fachadas, es algo muy, muy rígido y poco estético. Y cada vez yo creo que también vamos convenciendo al público de que no es así. Entonces, es verdad que es un elemento que queda muy expuesto y no hace falta que lo comuniques, lo van a ver. Pero bueno, nosotros venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo en el diseño de las fachadas y en esa primera fase pues tratamos o sea, dentro de un proceso que necesitamos que sea eficiente, buscamos también una estética. Y luego, una vez empiezas a trabajar en el edificio, genera una percepción muy positiva, siguiendo hablando de la fachada, en cuanto que ven que el avance de obra es rapidísimo. Ven una estructura y al cabo de 2 meses se encuentran con un edificio que, aunque interiormente tiene mucho trabajo, lo ven ya prácticamente terminado. Y esto sí que ilusiona. A lo mejor, para terminar, adicionalmente, cada vez hay una conciencia ecológica mayor, de sostenibilidad y bueno, pues todo lo que en el sector ya pertenece a una industrialización, la gente que simplemente se ha informado, pues sabe que está participando. O sea, comprar una vivienda en un edificio que tiene ese grado, pues participa también en un beneficio.
Valores de la industrialización. Yo os quiero avisar también que podéis incluso matizaros entre vosotros o incluso dentro de un orden temporal podéis contradeciros o podéis tener una segunda ronda de intervenciones. Siguiente cuestión. ¿Cuál es el portfolio actual de soluciones industrializadas y qué peso tiene en la demanda? El portfolio es enorme. Si cogemos los 3 materiales base, el hormigón, el acero o la madera, la cantidad de cuestiones que se pueden hacer en estos sistemas van desde menos la cimentación, que es complicado por la cantidad de peso que tienes que transportar, pero que también se podría hacer. Pero a partir de ahí, desde los muros, las estructuras, las fachadas, las cocinas, las verticales de instalaciones, las terminaciones en cubierta con elementos también ya estandarizados. Las soluciones son muchísimas. ¿Hacia dónde yo creo que partimos? O sea, partimos de unas soluciones en materiales básicos y hacia dónde vamos. Yo creo que vamos a una construcción industrializada con materiales híbridos. Es decir, no va a ser todo hormigón, no va a ser todo acero, no va a ser todo madera. Ya hay sistemas híbridos donde en esa composición, en esa mezcla de materiales es donde se está dando la industrialización. Eso, la primera cuestión. En la segunda, con respecto a qué peso tiene, bajísimo. O sea, estamos viendo en el estudio que hemos hecho con analistas financieros que prácticamente en países nórdicos, desde Holanda, que está en un 70% de su edificación en industrialización, a Finlandia, que está por encima del 80%, Alemania está en el 14%, Inglaterra está en el 7% y nosotros no sé si llegamos al 1% de soluciones industrializadas, no de toda la edificación en industrialización. Luego, el campo que tenemos por delante es enorme. Tenemos que resolver algunas pequeñas cuestiones, pero como es la financiación, que no es baladí, pero el futuro que tiene el sector de la industrialización en España es brutal, es tremendo. Juan Carlos. Bueno, básicamente yo creo que el portfolio de soluciones industrializadas se van a tener que ir dando forma durante los próximos años. Por supuesto, lo más visual ahora es baños, fachadas, cada elemento, pero el propio sector va a tener que buscar y describir un nuevo camino. Por supuesto, nosotros ya hace un año, año y medio, decidimos que todas las escaleras de nuestros edificios son de hierro, y son de hierro, así de claro, pero por industrializarlas. El siguiente paso que queremos dar, lo vamos a hacer en una promoción que vamos a levantar o que estamos empezando a levantar en Alicante. La estructura va a ser metálica, o sea, el tema de los trasteros tiene una serie de connotaciones también que se emplean piezas especiales, pero es que hay que ir estableciendo poco a poco internamente en el sector y en cada organización una serie de normas y de reglas para que los equipos de arquitectos sepan con qué bases tienen que plantearse esos elementos. Y en base a todo eso irá creciendo la demanda, el que se pueda poner en el mercado mayor nivel de producto. Y como ya se ha estado diciendo un poquito en el inicio de la mañana, básicamente todo el sector va a tener que tratar de ir entendiendo esta palabra que se odia tanto, ya que estamos en el Colegio de Arquitectos, la palabra estandarización. Se le tiene pánico cuando la estandarización no significa nada más que optimización. Yo estoy luchando y seguiré luchando por ello, de que la construcción industrializada no tiene que ser más barata porque sea más rápida, va a ser más barata porque es más barata. Pero cuando estandaricemos, en este momento estamos todos, o por lo menos yo a mi pequeño nivel, estamos invirtiendo. Cada edificio que hacemos, nosotros estamos acabando, vamos a entregar 69 viviendas aquí en Cuart de Poblet, en viviendas de VPO, y me he gastado 400 y pico mil euros. No me importa, estoy aprendiendo, estoy invirtiendo. Según quien lo piense, estoy gastando o estoy tirando el dinero. Yo lo que pienso es que estoy invirtiendo. ¿Por qué? Porque ya sé que la siguiente fachada la voy a hacer mejor y voy a optimizar parte de ese resultado. Pero para eso necesitas tener continuidad y saber tú qué es lo que estás haciendo. O sea, el nivel de soluciones industrializadas, yo creo que es difícil acabar. Las más visuales, las que hemos comentado, pero que hay un campo impresionante. Vamos, es más, desde luego, en la ejecución de edificios de formato medio de los 200 a los 300.000 euros, más vale que nos industrialicemos, si no, no se va a poder hacer ninguna vivienda.
Nosotros estamos utilizando en los bajorrasantes todas las soluciones de muros de prefabricados y forjados prefabricados de hormigón. Estamos utilizando estructuras de hormigón, estructuras y envolventes de madera. Baños muchísimo, instalamos más de 2.000 baños al año y además hemos redactado recientemente un manual de instalación de baños para poder ponerlos en muchos más todavía. Estamos empezando con los núcleos de escalera que decía Juan Carlos y previamente lo que hemos hecho es un ejercicio de estandarización para con 2 tipos de escaleras ser capaces de resolver el 70 al 80% de nuestros proyectos y tenemos en más de un 30% de nuestras obras ya hay algún elemento de industrialización. Discrepo contigo, Carlos, en el tema de las fachadas. Yo creo que dan muchísima más calidad y mucha más versatilidad. Bueno, todos hemos sufrido lo que pasa cuando quitas una fachada de SATE, el día que quitas el andamio ya sabes lo que te encuentras, ¿no? Y sin embargo hemos probado las fachadas de Lignum, una calidad espectacular, las fachadas de hormigón impresionantes, las de Butec no hemos podido probarlas, pero las hemos visto y son... Es que hay que ponerlo más fácil, ¿no? Eso es lo que básicamente estamos probando. Pepe. Sí, bueno, como respecto al portfolio actual, yo creo a nivel nacional flojo, a nivel exportación nosotros sí que hemos centrado un poquito más el tiro porque sí que hay países que están más acostumbrados a ya diseñar directamente con este tipo de módulos ya totalmente industrializados. Sí que es cierto, este año España está siendo uno de el principal mercado que vamos a tener. Lo que yo creo que todavía nos queda bastante. Nosotros nacimos ya con un poco con el carácter exportador, con el carácter de visitar mucho otros países, de estar presente, de estar... Yo empecé en Francia y cuando ya me volví para coger las riendas de Butec, lo que sí que había aprendido allí, por ejemplo, fueron los suelos técnicos. Suelos técnicos elevados de exterior, suelos técnicos de interior, donde conseguíamos que hacemos unas cubiertas planas, unas terrazas planas. Ya empezábamos a modular, ya empezábamos a utilizar menos un poco unas soluciones modulares. A partir de ahí empezamos con todo el tema de los platos prefabricados para la colocación en platos de ducha. Quiero decir, poquito a poco se va integrando y de ahí ya llegamos a lo principal que tenemos ahora, que son las fachadas y los baños industrializados. Nosotros en fachada, la verdad es que estamos intentando dar un abanico muy, muy completo igual instalamos un balcón, que ponemos una ventana corredera, intentamos ofrecer al arquitecto una cantidad de variabilidad para que su diseño no se vea perjudicado, ni mucho menos, y que tenga muchísimas opciones. Yo también creo que es una buena solución el tema de la fachada modular y que la rapidez que da, incluso creo, y ayer lo comentaba, en un foro que tuvimos ayer, nosotros hemos desarrollado la fachada modular, pero para rehabilitación. Yo creo que las fachadas ahora mismo, con todo el tema del ahorro energético y demás, lo que creo que va a haber un impulso ya está viéndolo, y de hecho en Valencia se está viendo mucha rehabilitación de fachada. Yo creo que ahí nos queda mucho recorrido por hacer en industrialización, el evitar andamios, el evitar acopios en la calle, el evitar cerrar durante muchísimo tiempo una calle porque una acera y no se pueda pasar. Todo eso lo conseguimos con la industrialización y esa demanda creo que va a llegar. Y la otra pregunta era el peso que tiene la demanda en porcelanosa. La verdad es que todavía es poco, pero sí que lo consideramos estratégico. Dentro de Butec vendrá a ser aproximadamente un 10% de nuestro volumen de ventas ahora mismo, y dentro del grupo porcelanosa muy poquito, muy poco ahora mismo. Carlos. Bueno, hacer un inciso en cuanto a las fachadas. Yo por lo menos me refería a que la percepción de cara al cliente era la que generaba más controversia. Nosotros somos unos convencidos que la fachada se ha de industrializar también y se tiene que trabajar de forma modular, porque además es una mejora en calidad, sin duda. El portfolio de Proime, pues, bueno, viene basado un poco en lo que he explicado anteriormente. Actualmente
trabajamos fachadas modulares, estamos trabajando en proyectos que van a venir con estructura industrializada y, por supuesto, tenemos nuestra ya división donde generamos los propios baños industrializados. ¿A dónde queremos que llegue? Pues en este momento es que coincidimos prácticamente todos. Estamos ya evolucionando soluciones mixtas para incorporar módulos de comunicación vertical que engloben escaleras, cajas de ascensor en los próximos proyectos. Y lo que queremos también es ya llegar a un punto de desarrollo más avanzado en cuanto a fachadas, o sea, llegar a un nivel de acabado superior. Lo que hemos trabajado hasta la fecha son paneles arquitectónicos de hormigón y ya lo que buscamos es que la fachada tenga un grado superior de acabado, o sea, que prácticamente quede montada con la carpintería totalmente, con la carpintería, acabados, bueno, que sea, que el trabajo que nos quede sea ya en el interior del edificio. En cuanto al peso, en los proyectos de ProIME, en todos y cada uno que desarrollamos, hay cierto grado de industrialización. Este grado pues, viene condicionado por las condiciones muchas veces del solar, de las necesidades del cliente y del propio proyecto. Pero en todos vamos a introducir algún grado de industrialización, llegando a la máxima, siempre que sea viable técnica y económicamente. En cuanto a solicitudes ya de terceros, pues sigue siendo bajo, ¿no? La demanda es todavía, aún le queda mucho recorrido. Gracias, Carlos. Siguiente cuestión, tercera ronda. Vamos a las restricciones o a las limitaciones de la dinámica. ¿Qué restricciones normativas, por un lado, y de diseño existen para la industrialización? En cuanto a restricciones normativas, ninguna. O sea, tenemos que cumplir código técnico como cualquier otro producto que esté dedicado en construcción. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es adaptar nuestros modelos. Cuando yo decía antes que teníamos, un inciso respecto a la pregunta anterior, que teníamos poca participación, me refería a nivel nacional en cuanto a la industrialización. Nosotros en el grupo más o menos venimos desarrollando ahora unas 1.600 viviendas año, todas, 100%, tienen el máximo grado de industrialización en ese sentido. Y también disentir contigo en el tema de las fachadas. O sea, lo que tenemos que conseguir es que las fachadas no sepa si son industrializadas o no. O sea, que la imagen que están proyectando no es un panel de hormigón de los que se hacían antiguamente, sino, y eso ya yo creo que lo hemos conseguido las empresas que estamos haciendo fachadas que no sean de hormigón. Las fachadas tienen que tener esa característica, que tú percibas lo que estés percibiendo respecto de la fachada, que te guste más o que te guste menos, pero que no se perciba que es una fachada industrializada, sino que es una fachada normal, ¿no? Y luego, con respecto a las cuestiones las técnicas, ninguna, y con respecto a las dificultades que tenemos, clarísimamente yo creo que es financiación. Y el segundo punto, estandarización. Coincido totalmente con Juan Carlos. Es imposible desarrollar módulos de baño, módulos de fachada si no hay una estandarización mínima. Estandarización, también coincido con él, no significa que hagamos edificios tipo soviético, que no tienen nada que ver. Podemos hacer estandarización en los elementos o en los sistemas que creamos oportunos para evitar los sobrecostes que lleva la no estandarización. Yo tengo un ejemplo claro. Nos dieron a estudiar un proyecto de 100 viviendas con 2 baños cada una. Tenía 56 modelos diferentes de baño. ¿Cómo se va a estandarizar? O sea, ¿cómo se va a desarrollar eso en una fábrica? ¿Cómo vas a desarrollar las ingenierías de detalle? O sea, es imposible. Entonces, yo, ya que estamos en el Colegio de Arquitectos, lo que diría es, oye, pensar los proyectos para industrializarlos, todos, 100%, porque los proyectos que están pensados para industrializar, si no se quiere industrializar, se pueden desarrollar de una manera tradicional. Al contrario, no se puede. Pepe. Sí. Perdón, Juan Carlos. No, nada. Simplemente, disculpa, Carlos, es por ya el debate de las fachadas, por acabarlo. Es que nos has metido el dedo. No ha sido buena idea, ¿eh? No, sí o sí, porque ha introducido un elemento de debate que permite... No, pero que yo no he querido, pero ya que veo que seguimos con un poquito de por acabar, por hacer un paréntesis en todo esto, yo incluso hasta podría discrepar un poquito con Juan Antonio y decir, perdona, es que las fachadas prefabricadas y de hormigón, que yo hago algunas, es que son mejores que las otras. O sea, es que la
gente las ve más elegantes. Es que no es el material, es el diseño del edificio. Aprovechando que estamos en el Colegio de Arquitectos, dándoles también la razón en la parte del concepto del diseño, lo importante es el diseño del edificio, es el que evidentemente le da, cuando tú te encuentras un edificio bien diseñado, simple y sencillo, esas piezas adquieren un valor añadido importantísimo. Muy importante. O sea que, bueno, sobre ese tema, yo por introducir una pequeña variable y aprovechando una vez más que estamos en un colegio tan importante como el de arquitectos, y creo que es algo que vamos a tener que luchar como colectivo, como sector, como conjunto, es que el urbanismo que tenemos no está pensado para vivienda que sea factible. ¿Qué nos ocurre? Que está pensado todo el urbanismo para hacer edificios con ladrillos. Porque antes nadie se preguntaba si una fachada tenía 20 centímetros más o 20 centímetros menos. Tampoco se pensaba nadie, yo he sido constructor y soy consciente y lo puedo, ya afortunadamente como ya se ha pasado todo aquello, puedo decir que cuando tú un arquitecto hacía el edificio, el proyecto, te lo daba y a veces al principio preguntabas, luego ya ni preguntabas, oye, es que la estructura la traemos aquí, pero estos 5 centímetros que volará el caravista o 7 centímetros, chico, déjame de historias, coño, que huele lo que sea. O sea, que es que nos ponemos a veces en unas partes muy, muy dignos cuando creo que habrá que crear un debate para decir, oiga, hagamos un urbanismo en el cual no haya que acabar de llegar a las líneas o si hay que llegar a las líneas que también exista un margen de maniobra que pueda ser sobrepasarlo 1 metro o lo que sea, para que tengamos un margen tanto de 1 metro para adentro como 1 metro para afuera y en ese aspecto podamos transmitirle a nuestros equipos de arquitectos que puedan trabajar con piezas que estén ya interiorizadas. El tema de la industrialización y demás, y un poco aprovechando también que se ha hablado del tema, y es muy reciente, es algo que nosotros estamos ya evolucionando, que demuestra la parte también en la que el sector tiene también un proceso de aprendizaje interno. Nosotros estamos ahora, como he dicho antes, entregando aquí en Quart de Poblet 69 viviendas de VPO. Se supone que me las he diseñado, me las he fabricado. No puedo echar la culpa a nadie, es todo interno. Entran 511 piezas en la fachada, diferentes son 112. O sea, como mucho hemos podido fabricar en nuestra propia fábrica de fachadas, hemos hecho 5 piezas iguales de media. Seguramente no, seguramente lo que habrá 20 o 30 que serán únicas y el resto habrá habido piezas que se habrán repetido. Pero ahí es donde constantemente, al menos desde nuestra perspectiva, vemos un margen de maniobra de mejora impresionante. Pero también es verdad que ese proceso de aprendizaje que tenemos que hacer, que nosotros que cerramos el círculo de todo, somos los autoculpables y los que nos beneficiamos y los que tenemos que hacer que las cosas puedan funcionar. Pero evidentemente tenemos que conseguir entender todos cómo funciona esa estandarización y no empobrece para nada, al contrario. Sinceramente creo que se están empezando a ver, se van a ver edificios muchísimo más potentes que los actuales, porque al fin y al cabo todo ese complemento de piezas tendrá un matiz importantísimo que ningún promotor va a renunciar. Yo, por lo menos, en la parte que me toca ser promotor, tengo clarísimo, el diseño está por encima de todo. Pero ahí se puede hacer el diseño y se puede hacer la estandarización. Y hay que hacerla. O por lo menos yo en mi organización me lo voy a plantear que sea así. ¿Verdad, José María? Yo en cuanto a limitaciones de normativa, efectivamente ninguna es. Sí que quiero ahí añadir que en especial con el tema de las fachadas, las OCT son bastante quisquillosas y conviene poner fachadas que tengan un DAO, un DIT, algún... A mí me sorprende también. Haces una fachada de ladrillo que no tiene nada, ni sabes cómo va a funcionar y nadie pone pegas, y pones una fachada de estas con todos los ensayos habidos y por haber y te ponen pegas, ¿no? Con las estructuras pasa algo parecido también. Y con las maderas también, pero bueno, no estamos teniendo ahí demasiados problemas. En cuanto al diseño, yo creo que cualquier solución constructiva te condiciona el diseño. Pues si decides poner una cubierta a 2 aguas, te va a condicionar el diseño, ¿no? Y las soluciones industrializadas te condicionan el diseño igualmente, ¿no? Los baños, pues lo que decías, pues hay que diseñar los baños que no haya muchas tipologías y pensar en cómo vas a conectar luego las bajantes y demás, que son los que más te van a condicionar. Nosotros hacemos justo eso que dices tú. Diseñamos todos los baños para que se puedan hacer industrializados y eso te da pie a hacerlo tradicional o industrializado, ¿no? Pero básicamente es que tenemos siempre un problema de plazo. Como tenemos mucho tiempo de licencia de obra, lo que hacemos es lanzar un básico muy rápido y no te permite hacerlo con criterios de industrialización, ¿no? Y ese es la mayoría de los casos que tenemos, ¿no? Pepe. Sí, bueno, a nivel de restricciones normativas yo creo que todavía le queda un poco para equipararnos a lo tradicional. Creo que todavía, sobre todo, y esto lo que sí que crea es mucha incertidumbre, como decías, Juan Antonio, a la hora de certificar y de
y de la financiación, ¿no? El que no sea, el que haya problemas a la hora de hacer una fachada y que te estén, que tengan que venirte a certificar en fábrica o que tengan que venirte a... Yo creo que eso sí que genera todavía que no esté equiparado el hacerlo en ladrillo o hacerlo industrializado. Sobre el tema del diseño, yo creo que nos falta, para poder llegar a hay que estandarizar. Creo que no es malo estandarizar, creo que se pueden hacer diseños muy chulos, se pueden hacer... nosotros también, el estandarizar nos permite que industrialmente seamos más capaces de hacer cosas especiales, porque el hecho el otro día estábamos en una conversación con unos arquitectos y unos albañiles y nos decían que su sueño era el que el arquitecto diseñara y que él ya supiera que en su taller, en su garaje, puede hacer los 2 baños para en el momento que estuviera la estructura podérselos llevar. Que eso será el futuro, ¿no? Que veía el hombre este. Pues yo creo que esto va a ser así. Yo creo que igual que te vas a comprar una lavadora y la lavadora mide lo que mide y tú la metes dentro del agujero de el hueco que te han dejado en tu cocina, pues al final el baño, la cocina o la fachada vamos a poderla diseñar, pues la lavadora podrá ser de un color acabado metálico o un color blanco, pero podremos hacer cosas, yo creo que a la larga sí, pero que todavía estamos lejos en conseguir y creo que ahí tiene una parte importante que no hemos comentado, que es sobre todo para arquitecto y constructor, que es la parte pública. Yo creo que ellos tienen que incentivar mucho más el que la industrialización empiece a trabajarse. Carlos. Sí. En cuanto a restricciones normativas, yo creo que ya lo han dicho todo prácticamente y recalco la necesidad de documentos tipo el DIT, DAO, porque es un problema que nos encontramos continuamente. Además, como bien dices, una fachada tradicional sin ningún tipo de justificación vale y cuando incorporas un elemento nuevo, a veces te cuesta mucho poder justificarlo. En cuanto a diseño, yo creo que una restricción muy importante, que no es una restricción, pero hay que coger con mucha antelación todo lo que es la planificación del proyecto. Y en eso nosotros sí que venimos trabajando y bueno, pues quiero poner como ejemplo un edificio que estamos trabajando ahora en él y vamos a hablar de los baños prefabricados. Entonces, desde un primer momento, ya en el propio anteproyecto, tenemos que tener claro que esos baños van a ser industrializados, con lo cual hay que estandarizar y hay que limitar al despacho de arquitectura, hay que tratar de limitar un número máximo, evidentemente. En este caso, de 108 baños que se han producido, hemos conseguido generar solamente 12 modelos. Y esos 12 modelos podíamos reducirlos a 6, porque son simétricos entre ellos. Entonces, creemos que eso sí que nos permite ser eficientes en la construcción, ¿vale? Luego también nos hemos encontrado en el caso de los baños un problema que no es de diseño en sí, pero que es muy importante y es la personalización anticipada de los acabados. Cuando tú tienes varias líneas de acabado, al final tú el baño lo vas a introducir en obra, lo vas a meter en el momento que quites puntales, pero estás en una fase muy inicial de la venta y de la relación con los clientes, pero ya estás produciendo esos baños. Y eso la verdad es que nos ha obligado incluso a tener que trabajar en 2 fases distintas los acabados de entrega de vivienda. Pero sí que tenemos que avanzar ya esta parte. Y es importante, hay que tenerlo en cuenta y nos ha generado problemas serios, porque además hoy en día, por suerte, la verdad es que cuando llegamos a esa fase está prácticamente todo vendido y el cliente puede elegir. Pero no hace tanto nos veíamos obligados a elegir como promotora y luego ya no podías ofrecer al cliente el cambio. Entonces, es algo importante y bueno, y la estandarización, desde luego. Sí, yo creo que al final el problema para vivienda nos viene, que lo has dicho tú muy bien, que al cliente al final el comercial, ¿no? En AEDAS os dice, no, déjame que elija hacia el final, que elijan más modelos, que elija y eso, ¿no? Genera un problema, sobre todo en vivienda, grandísimo. Y a nosotros, a la hora de industrializar, pues más todavía, porque dejas de industrializar. Al final estás haciendo una obra dentro de un taller. No estás haciendo nada que no sea... y por otro lado, en el tema de la estandarización, es que no llegan proyectos. Yo no sé vosotros porque domináis vuestros propios proyectos, pero a nosotros nos llegan proyectos de, oye,
que yo quiero que industrialices estos baños. Todos los días. Todos los días. Quiero que me industrialices esta fachada. Y nosotros estamos haciendo fachadas porque no hay mano de obra que no se tendrían que hacer industrializadas. Nosotros en el sur de España estamos haciendo fachadas que no deberían de ser industrializadas y a lo mejor, por lo que tú decías, si hay 500 paneles, tienes 400 diferentes y solamente 100 se repiten. Eso no es industrializar. Entonces, ahí sí que hay un problema importante que pasa por los arquitectos y que quizá, yo no sé si pasa por que el BIM que sea el BIM, que sea el Revit, que ya lo pensemos de esa manera, pero sí que es cierto que ahí tenemos un problema a la hora de elegir los clientes, y para viviendas se nos está complicando bastante por todos esos temas. Sí. Una pequeña, o por lo menos mi pensamiento, porque esto cada uno habla de su libro, de su pensamiento. Yo creo que tenemos, o al menos yo lo estoy haciendo en mi organización, tenemos que empezar a cambiar el concepto producto de edificio por producto de vivienda. O sea, tenemos que tener, yo de hecho intento replicar las tipologías de vivienda que tengo diseñadas dentro de mi propia organización, las intento replicar en la mayor cantidad de edificios donde voy allí. O sea, no pienso después de que comprar un solar cómo hago el proyecto de más, sino ya en la fase previa de análisis ya está. Otra cuestión, evidentemente todos hemos entrado en el tema de la personalización, pero esto ocurre como cuando vas al concesionario del coche. Si lo quieres personalizar, espérate 4 meses y si lo quieres ya, el de la exposición es el que hay. Entonces, yo al menos personalmente, en mi propia empresa, a nivel de cota de calle, saben todos mis equipos comerciales que tiene que estar todo súper definido y lo que no está vendido se define. Pues sí, un inciso con respecto a, o sea, para mí industrializar es sinónimo de calidad. Y el sinónimo de calidad tiene que venir por productos, procesos o sistemas que estén homologados. Entonces, hacemos un flaco favor a la industria si nuestras fachadas o los sistemas que vayamos a implementar no tienen los análisis correctos que tenemos que hacer todos en laboratorios homologados. Diseñar un modelo de una fachada y que no haya pasado por un laboratorio homologado, que no tenga el DIT, que no tenga un DAU, que no haya hecho las pruebas a fuego, a viento, a ruido, a estabilidad, pues me parece que es un suicidio. Y gente que pueda estar haciendo o diseñando esta tipología de fachadas y que no haya pasado por este proceso, pues lo que si el día de mañana hay un problema, y aquí en Valencia lo hemos vivido no hace demasiado tiempo, pues lo que vas a tener es un problema para todo el sector y para todo el sector de la industrialización. Luego yo creo que estamos hablando de industrialización, consecuentemente estamos hablando de calidad y estamos hablando de que todos hemos pasado unos procesos con laboratorios homologados que certifican que nuestros sistemas y nuestros productos son adecuados al uso para lo que se plantea. Hay una cuestión que se ha suscitado, que es el de la mano de obra, pero no quiero olvidarme de esta cuestión en el siguiente bloque, porque lo que quiero abordar a continuación tiene que ver con la economía de las compañías. En ese sentido, la pregunta sería modelo tradicional versus modelo industrial. ¿Qué impacto en los costes tiene el modelo industrializado en la cuenta de resultados, Juan Antonio? Pues mira, en nuestro caso es más barato construir de una manera industrializada que de una manera tradicional. Lo decía al comienzo de mi intervención, cuando he hecho la presentación. Nosotros tenemos en cuenta nuestro coste de capital, tenemos en cuenta nuestros gastos financieros, los ahorros que tenemos por costes directos y los que tenemos por costes indirectos. Y cuando tú metes todo en la coctelera y tenemos para demostrar a los promotores que nos piden nuestros productos, tenemos una calculadora, metemos estos parámetros y al final te das cuenta que la industrialización es más económica que en una tradicional. Si metes consecuentemente en nuestros sistemas que te ahorras el 20% de la cimentación, encima tienes en cuenta que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes para el año 26 tendremos que hacer el informe de sostenibilidad porque las entidades financieras nos van a conceder los créditos en base a la calidad que tenemos en ese informe de sostenibilidad, pues todo te lleva hacia una industrialización de una manera clara por coste. Y además, yo añado una cosa, todos estos cálculos que nosotros implementamos puede que te destruyan un poco de margen. Y es cierto que te pueden destruir un poco de margen,
pero te aumenta tremendamente el ROE. Entonces, la diferencia cuando uno dentro de su empresa se tiene que ver cómo se mide. ¿Me mido por margen, me mido por TIR o me mido por ROE? Si te mides solamente por margen, pues probablemente te destruya un poquito de valor. Pero si te mides por TIR y te mides por ROE, el valor es exponencial, el valor que consigues. Entonces, en nuestro caso, nosotros no medimos por TIR, nos medimos por ROE, la obligación es industrializar para que tener el mayor beneficio posible dentro de nuestras promociones. También, Juan Carlos, y traslado la pregunta, la industrialización en ese sentido, y os la traslado a todos, también es una herramienta para adaptar el metro cuadrado a la capacidad adquisitiva actual de los españoles, que es uno de los principales gaps que hay ahora para el acceso a la vivienda, ¿no? Bueno, sí, evidentemente. Nosotros tenemos que conseguir poner producto que la gente lo pueda pagar, porque vamos a un camino en el que la gente no va a poder pagar lo que se le está pidiendo. Ahí hay un montón de variables, la presión del suelo, que también es importante y que afecta a todos, y la presión de la construcción. Yo, desde luego, no tengo tan claro como Juan Antonio si es más barato o no, y es que ni me lo planteo. Es que quiero decirte que yo tengo que industrializar porque veo que el futuro va hacia allí. Yo tengo un ejemplo propio mío de cuando tomamos la decisión de hacer todos los edificios que hacemos Passive House. Las primeras 500 viviendas, lógicamente, las vendimos como viviendas normales y corrientes. No le dijimos al cliente que iban a ser Passive House y nosotros las hicimos. O sea, nosotros invertiríamos ahí mínimo de 5 o 6 millones de euros. Yo los he considerado siempre inversión porque luego me han enseñado mucho. Un promotor convencional habría dicho que dejaba de ganar 5 o 6 millones de euros. Yo en este momento, ya os he dicho, aquí en Quart de Poblet he hecho unas fachadas diferentes que no las hemos fabricado nosotros, que evidentemente nos han costado 400 y pico mil euros más, pero es que no me arrepiento. Es que creo que hay que pasar por ese proceso y por ese periodo de aprendizaje que es incuestionable, pero es que cada día que pasas, cuantas más decisiones vas tomando, vas viendo cómo de alguna manera nosotros, el primer edificio que hicimos, el nivel de cajas de escalera fue una aventura el hacerlas. En el segundo que estamos haciendo ya hemos reducido un 40% el coste de todo eso, porque evidentemente nuestros colaboradores ya están reduciendo esos costes. El camino hay que ir andándolo, no es una cuestión solamente de cuenta de resultados. Hombre, si desde luego alguien de los que me escucha solamente va a hacer un edificio o dos, por supuesto que no se complique la vida con ladrillo como toda la vida y ya está. Pero si el que quiera pensar en futuro profesional dentro de este sector, directamente yo desde luego ni me lo planteo. Hay que ir hacia el otro sistema. Totalmente de acuerdo contigo, Juan Antonio. Yo creo que hay una tendencia habitual en el sector, comparas coste directo contra coste directo y evidentemente un cuarto de baño industrializado, pues con razón o sin ella, vale entre 500 y 1.000 euros más caro que uno tradicional. Otra cosa es que el número que estás haciendo de cuánto te cuesta hacer un baño tradicional es un número absolutamente teórico, que puede ser que no encuentres ni con quién hacerlo, cosa que ya está pasando en muchas plazas, ¿no? Todos los planes de eficiencia de nuestro plan de negocio pasa, entre otras muchas cosas, por aumentar el grado de industrialización de las obras, ¿no? Que eso lo que te permite es reducir los plazos y con ello lo que decías tú, reducir el coste de capital de los recursos propios, que es sin duda el coste más caro que tenemos, ¿no? Entonces, y luego esto es especialmente dramático en determinadas plazas. O sea, cuando vas a plazas muy tensionadas, el beneficio de la construcción industrializada es todavía mucho mayor, ¿no? En las islas, Costa del Sol y demás. Y ahí hay un elemento más que no lo he dicho, pero que también es importantísimo, el coste de oportunidad, que también hay que meterlo. O sea, no es lo mismo terminar después de haber esperado los dramáticos 12, 14 meses para una licencia, tardar 24 meses en una promoción que tardar 14. El coste de oportunidad de volver a reinvertir esos resultados económicos de esa promoción en otra promoción, eso es incomparable. Entonces, para mí, como síntesis, comparar un presupuesto industrializado con un presupuesto tradicional, si no se utiliza el resto de elementos que participan dentro de tu negocio, se está haciendo un mal trabajo a nivel de análisis empresarial. Sí, yo me lo has quitado de la boca. Lo que al final es la certidumbre que te da la industrialización. Tú conoces el precio hoy y va a ser hasta el final. Sabes exactamente lo que tienes y no va a haber desviaciones. No va a haber que no venga el fontanero, que no venga el electricista, que no tengo y ahora no tengo y tengo que pagar la mano de obra más cara porque se me han ido. Yo creo que es la certidumbre, ¿no? No hay desviaciones en los costes, no hay desviaciones en los tiempos o las mínimas posibles y reduce los desperdicios de obra.
¿qué es mejor, industrialización o tradicional? Nosotros estamos apostando por la industrialización de todas y al final es un negocio que hemos emprendido ahora y os tenemos que decir que industrialización, pero es que es la realidad. El tener la exactitud de qué es lo que te va a costar un inmueble y al precio que lo vas a vender, ese vende-venta no lo vas a cambiar. Lo único que te puede cambiar es que dentro de construcción no es seguro que el final de la construcción vaya a costarte lo que en un primer momento habías estimado, ¿no? Carlos. Bueno, yo creo que se ha dicho todo, prácticamente todo, en lo que yo podía haber pensado. Es cierto que hay que tener altura de miras. Si pones en la balanza el presupuesto, solamente el coste directo no es rentable, pero a fecha de hoy, o al menos consideramos nosotros, que ya se aproxima mucho. Si tú ya tienes en cuenta ese coste directo con el ahorro que puedes tener por la reducción de plazos con costes indirectos, gastos generales, gastos financieros, el ahorro que vamos a tener en postventa, posiblemente también, y bueno, reducción de residuos en obra, pues está muy equilibrada la balanza. Y por supuesto, también lo tenía anotado, ¿no? Era una de las cosas que para mí es muy importante, que 3-4 meses antes, o depende del volumen del edificio, vas a recuperar la inversión, vas a ya tener ese riesgo, lo vas a eliminar y vuelves a estar otra vez para iniciar una nueva promoción con todos los recursos disponibles. A mí esta última cuestión que tengo sobre la mesa, igual nos cabe alguna más en función del tiempo, me parece muy interesante porque tiene que ver con la incidencia en el empleo. Según el último informe de la Fundación ICOS sobre la construcción industrializada, de aplicarse este tipo de construcciones o de generalizarse, tendría una aportación de 1,5 puntos al PIB nacional. Desde luego parece que tiene impacto en el empleo desde el punto de vista de que mucha masa de mano de obra iría a la industria. Pero también se me ocurre, escuchándoos ahora, que puede ser incluso una solución a la falta de mano de obra. No sé si eso es importante o es anecdótico. No, es importante. Es cierto, el informe que hemos realizado con AFI así lo manifiesta, coincidimos en el porcentaje también que manifestaba la Fundación ICO, pero es que además lo que va a ocurrir es un traslado de una mano de obra que está trabajando en tradicional hacia el industrializado y además con un acicate más, que somos capaces, primero, de ser más atractivos, que uno de los grandes problemas que tiene nuestro sector de construcción tradicional es que no somos atractivos para los jóvenes no quieren trabajar en obra, trabajar en una industria bajo unos parámetros diferentes a nivel de seguridad, a nivel de confort, etcétera, etcétera, pues se les hace más atractivo y consecuentemente yo creo que tendrá un foco mayor de atracción hacia los jóvenes una construcción industrializada que una construcción tradicional. Y luego algo y que yo estoy viviendo como experiencia propia, somos capaces de incorporar a la mujer dentro del proceso productivo. Es muy difícil, algún caso se ve que en construcción tradicional haya mujeres trabajando en un edificio, pero en las fábricas no. Y, por ejemplo, en mi caso, el 40% de la plantilla de las 2 fábricas que tengo, tanto de fachadas como de baños, es personal femenino. Entonces, abrimos también la posibilidad a que las mujeres puedan estar formando parte del personal en la construcción industrializada también. Voy a hacer un poco el orden. Creo que Quirós tienes un tren, con lo cual te voy a... Tardo 20 minutos andando, sí. O sea que con salir a la 1 llevo de sobra. Vale. No hay problema. Bueno. No, a ver, totalmente de acuerdo. Estamos generando, sobre todo vamos a transformar un empleo, bueno, no muy bueno que el de la construcción, en uno de mucha más calidad. Pero también yo hablo con muchos fabricantes y no sé si vosotros también lo estáis palpando esa situación. No es fácil encontrar ni siquiera mano de obra para las fábricas, ¿no? Yo creo que hay un problema social de falta de ganas de trabajar más que de... Y no es pequeño ese problema, ¿eh? Juan Carlos. Bueno, es que estamos hablando prácticamente todos de lo mismo, ¿no? Yo creo que lo ha comentado, me parece que lo has comentado tú, Juan Antonio, al punto de la mañana cuando hemos empezado, de que evidentemente la filosofía y el concepto de trabajo que existía en el siglo XX, porque un día de estos vamos a tener que pensar que evidentemente estamos en el siglo XXI, es que estamos en el siglo XXI, las nuevas generaciones tienen otros planteamientos, tienen otros pensamientos. Yo estoy seguro de que esas fábricas que poco a poco se van a ir formando, van a ir tomando forma, van a estar muy robotizadas
robotizadas porque evidentemente ni las personas van a querer trabajar, dijéramos, como tal manualmente, sino que querrán trabajar pero solamente como controladores y como ya estamos viviendo, pues tanto en la colocación de baños o en la colocación de fachadas, con un mínimo número de personas tú consigues. O sea, los datos que tenemos internos nuestros es que estamos produciendo fachadas a un retorno de 360 euros de retorno en productividad. Nosotros somos, ya os he dicho al principio, somos unos obsesos de medir la productividad y hemos comprobado cómo de una fachada convencional de lo que sería tradicional, cosa que ya no sé porque lo recuerdo porque lo has hecho, pero ahora ya hace mucho tiempo que no hago aquello, pues evidentemente si te pones a pensar lo que significa la hora de trabajo de una persona, seguro que retornará 60, 70, 80 euros, cuando te vas a una fachada completa te está retornando 360 euros. ¿Qué significa? Esa gente es mucho más productiva, se les podrá pagar más y podremos estar más equipados. Y con muchas menos personas, por supuesto, porque qué duda que una fachada de unas viviendas, de 90 viviendas, en 2 o 3 meses te las levantas sin ningún problema, fácilmente, completas, con ventanas y con todo colocado. Entonces, la discusión no tiene... No sé. Pepe, Carlos. Yo creo pues sí, que no va a destruir empleo, sino que lo va a transformar, ¿no? Un poco como decíais vosotros, va a transformar vamos a necesitar otro tipo de... Ya no vamos a ver a los artesanos trabajando en las obras, vamos a ver a procesos productivos. Yo recuerdo cuando empezamos con esto que fuimos a visitar la Ford aquí y tú veías a gente, el que pone el faro, le llegaba el faro por detrás, llegaba, lo ponía y ponía el faro y tal, y había una industria paralela que le había entregado el faro o el volante o el asiento y cada uno iba haciendo su proceso, pero realmente formación, el operario que estaba colocándolo tenía de colocar ese faro, colocar ese asiento, colocar ese volante, ¿no? Yo creo que hacia ahí tendremos que tender con robotización, con todo ese... Y eso conseguir que todo esto se haga más óptimo y lo que sí que habrá, o creo yo, que va a necesitar de más gente cualificada. Sí que va a haber una necesidad de gente que con una cualificación mayor, pues como ingeniería, como diseño, sí que va a hacer falta más gente. Sí, en mi opinión es difícil destruir empleo donde ya hay una evidente falta de mano de obra y además está claro que no hay un relevo generacional, con lo cual la cosa va a ir a peor. O sea, para mí se va a generar más empleo y además de mayor calidad. Con ello, ¿qué debería pasar? Que se atraigan perfiles que actualmente no quieren trabajar en obra, perfiles pues como se ha comentado. Gente joven principalmente, que además va a ser más formada, va a tener que especializarse y bueno, y las mujeres, el ámbito de las mujeres también entrará ya de una forma mucho más activa en estos procesos constructivos, aunque sea de forma industrializada en un centro de trabajo distinto. Lo que también habrá que pensar es cómo formamos a esos equipos. Que haya una formación profesional, que haya una formación en las universidades, en arquitectura, donde realmente destinemos esa formación para cuando salgan, que ya salgan con algo que sepan qué es lo que se van a encontrar, porque yo creo que ahora mismo son por los opuestos, de cómo salen formados la gente ahora a cómo en una formación profesional a realmente yo creo que ahí la educación tiene mucho que decir también, ¿no? Las universidades también van a tener que comunicarse con el sector empresarial, porque incluso los profesionales que a veces salen de la universidad todavía salen con formaciones muy teóricas, porque a veces igual también es culpa de las empresas, o por lo menos yo me siento parcialmente culpable de que yo por lo menos no tengo suficiente conexión en mi territorio con el mundo universitario para decirle qué orientación le tienen que dar a ese nuevo perfil que va a tener lo que estamos haciendo las empresas, por lo menos yo, que la semana que viene incorporo una serie de ingenieros para ir despiezando pieza a pieza todos los elementos que estamos empezando a fabricar, pues bueno, toda esa gente la iremos formando nosotros, le iremos dando esa orientación, pero estoy de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Soy un defensor de que la empresa y la universidad tienen que trabajar juntos. Así lo hemos hecho desde mi presidencia en las asociaciones, llegando a acuerdo con las universidades.
para formar a gente y hacer esa formación dual que luego trabajaban en nuestras empresas, pero además no solamente desde las asociaciones. Yo creo que tenemos que dar nosotros, los empresarios, el primer paso y que somos nosotros los que tenemos que ir a la universidad o que tenemos que ir a las escuelas de formación a plantear cuáles son nuestras necesidades y colaborar. Es muy fácil y lo digo porque ves muchos casos, ¿no?, donde estás formando a gente y otras empresas de una manera muy pasiva que no participan nada, una vez que ya están formadas, pues van y se la llevan. No, yo creo que tiene que ser un proceso donde las empresas, aparte de que tengamos nuestra formación interna, colaboremos tanto con los centros de formación profesional como con las universidades. Es absolutamente necesario. No hay otra forma. Si no se hace así, ir al mercado a ver a quién te llevas de otra empresa y tal, pues creo que es pan para hoy, hombre para mañana. No generamos un buen sector. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas que puedan suscitarse. Creo que están claras también las resistencias que hay en el mercado y en la sociedad a la industrialización, para la cual solo veo ventajas. Entonces, no sé si alguien ya quiere participar y quiere introducir algún elemento para que nuestros ponentes contesten. Hola, gracias a todos, sobre todo por la organización, porque hemos traído a los mejores en el tema de la industrialización del proceso constructivo. Yo, desde mi punto de vista, que es el legal, echo en falta más avisos para navegantes y lo voy a concretar en una frase que ha dicho Juan Antonio. Lo ha explicado muy bien. Ha dicho, el hecho de la industrialización lo que provoca es una reducción del plazo y esa reducción de plazo se convierte en un coste de oportunidad. Ahora bien, claro, eso es en un mundo ideal, pero cuando la promotora, o mejor dicho, cuando la fábrica le pide a la promotora, bueno, vamos a iniciar el siguiente proyecto, nos encontramos con que, bueno, espérate porque necesito un suelo, ¿no? Con lo cual, no sé lo que pensáis en esto, si vosotros sois más positivos, que tenéis más experiencia, o cómo veis esto, ¿no? Porque yo creo que hay que evangelizar mucho más. A las fábricas nos hace falta alpiste para comer y desde luego una fábrica al final esto es como una fábrica de industrialización en edificaciones como una de coches. Tú tienes que tener una fábrica funcionando, si puedes, 7 días a la semana, 24 horas al día. Y esa es una realidad. Entonces, hay una falta de asimetría, voy a calificarlo, entre un proceso productivo industrializado y un proceso arcaico de producción de suelo finalista, bueno, primero de la gestión y luego del suelo finalista y luego de las licencias. Entonces, ¿dónde está la casuística? Ahí, precisamente, en el problema del suelo, en el problema de la gestión administrativa que por desgracia, pues en nuestro país es lenta y es muy burocrática, es tediosa. Estamos haciendo un trabajo, hemos creado un grupo de trabajo en el clúster de la edificación para ver cómo podemos aplicar, sé que me salgo un poco de, bueno, no, era innovación, o sea que también vale, cómo aplicar la inteligencia artificial en el desarrollo urbanístico y cómo aplicar la inteligencia artificial en el modelo de diseño de las urbanizaciones. No tiene ningún sentido que estemos diseñando, hay arquitectura ya generativa y aplicación de inteligencia artificial por consecuencia y lo que no tiene ningún sentido es que cada vez que vayamos a iniciar en un gran ámbito un proyecto de urbanización es como empezar desde cero. Y además dependes del ayuntamiento donde estás y además dependes del técnico que te revisa el expediente, de si le parece bien una cosa por su criterio, no por lo que tiene que ser. Entonces, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de proyectos de urbanización y sobre todo en eliminar, es donde estamos ahora, identificar los cuellos de botella que tenemos en los procesos de jurídicos para poner suelo finalista y tratar de aplicar inteligencia artificial. Fijaros los componentes que están participando en este grupo de trabajo. Tenemos al Ayuntamiento de Madrid, tenemos arquitectos, tenemos a registros, se va a incorporar ahora Catastro también. De alguna manera es identificar con aquellos actores que intervienen en todo el proceso y que lo hacen
tedioso y burocrático ver cómo podemos aplicar la inteligencia artificial para que esto sea posible. Luego sí, esa falta de sintonía entre un proceso y otro existe con el problema que nos genera a la fábrica, obviamente, ¿no? Yo como pequeña aportación, y porque me la estoy aplicando a mí mismo, evidentemente creo que lo que tenemos que pensar es que en ese mundo que se está profesionalizando y que va a tener que ir teniendo otros enfoques, algunas fábricas no sé si van a estar pendientes de que a ver qué producto les entra o deja de entrar. Yo creo que con el tiempo, no sé si tardaremos 3, 4, 5 años, yo a mí me voy a aplicar esa medicina, es fabricarte el producto que luego tú lo vas a estar colocando porque tienes un parque de viviendas por delante que sabes que vas a tener que desarrollar. Entonces, evidentemente, necesitas tener no una súper gran escala, pero una cierta escala sí, y que todo el mundo entienda que las piezas que tú fabricas son las que son, y eso, vuelvo a repetir, sin que perjudique al diseño. Pero, evidentemente, habrá que ver. En muchos casos, probablemente la base de la estructura de esa fachada será la misma y simplemente se le podrá personalizar el tema del revestimiento. O si alguien de repente dice voy a hacer 2000 viviendas con antepechos curvos, pues alguien diseñará para hacer 2000 viviendas con antepechos curvos. Lo que nadie creo que vaya a pensar es cómo industrializar antepechos para hacer 50 viviendas. Ese es el tema que también tenemos que ir dándonos cuenta de eso, ¿eh? ¿Más preguntas? Allá al fondo, por favor. Hola, buenos días. Enhorabuena a los organizadores y a los participantes. Muchas gracias. A ver, yo desde el punto de vista, siguiendo con lo que decíais vosotros, desde el punto de vista empresarial, digamos que ahora tenemos que, partimos de unas empresas constructoras, que una empresa constructora, digamos, es poco intensiva en capital, tiene unos técnicos y bueno, va funcionando así de esa manera, ¿no? De esa manera, tenemos que ir a una industria que la tenemos que crear, bueno, no desde cero porque ya estáis vosotros ahí, ¿no? Pero que es intensiva en capital, requiere mucho más personal fijo y luego requiere mucho espacio, ¿no? Porque para desarrollar estas piezas y tener los stocks y tal. Entonces, ¿esto cómo lo habéis resuelto vosotros? Pues el montaje de la fábrica, obviamente, con capital propio. Pero fijaros, hay una ventaja que vamos a empezar a vivir ahora, que es la generación del PERTE de la industrialización, que el Gobierno, en principio, apunta que quiere aprobarlo antes de Semana Santa y publicarlo justo a la vuelta de Semana Santa. Pero yo creo que estamos ante un cambio de modelo y permitidme que me explique mejor. Ahora mismo tenemos promotores, porque los promotores constructores que existían antiguamente quedan muy poquitos, consecuentemente tienes promotores, tienes una empresa constructora y tienes una empresa industrial. Y eso casa mal, eso funciona regular. Y yo lo que estoy pensando o lo que vaticino es que hay un cambio de modelo y que lo que va a ocurrir es que hay empresas, y le voy a poner a Juan Carlos de ejemplo, hay empresas constructoras que se van a convertir o que ya son industrializadoras también, y hay empresas industriales que tengan que tomar, yo creo que un perfil tirando más hacia constructor. Probablemente aparezca la figura de los contratos colaborativos. Pero que el sistema que hay hoy no funciona, eso es evidente. Y que hay una transformación en marcha, también es evidente. Y que vamos a ver a las constructoras tradicionales evolucionar hacia sistemas de industrialización, no porque subcontraten, sino porque ellas mismas, y ya hay bastantes casos que se están dando, porque ellas mismas van a empezar a industrializar también. Y ese yo creo que va a ser el modelo de futuro, más allá de cómo se ha puesto el capital o cómo has conseguido el suelo. Todos nos deslocalizamos en ubicaciones donde los suelos industriales pues no son excesivamente caros. Montar una industria en Madrid es muy complicado. Una de estas es muy intensiva en superficie que tienes que ocupar y es muy complicado. Luego, tratamos de deslocalizarnos en función
de varios parámetros. Yo me he puesto en Cuenca porque tengo el puerto de Valencia y mi objetivo en un futuro será exportar, y tengo el puerto de Valencia a 1 hora y pico y estoy entre medias de Madrid y de Valencia. Entonces, más que todas estas cuestiones, yo creo que tenemos que pensar en el cambio de modelo que se va a producir a futuro, y está en marcha, ¿eh? Coincido totalmente. Eso significa que el sector se industrializa, no que se utilizan soluciones industrializadas, sino el sector se va a industrializar. El papel de los diferentes agentes que tradicionalmente existen van a tener que enfrentarse a un nuevo escenario, a un nuevo planteamiento. El constructor o se industrializará o se convertirá, dijéramos, en un vehículo de organización de elementos, porque lógicamente cuando poco a poco le vaya viniendo todo maquetado y todo realizado, lo único que le tocará es valorar si quieres trabajar eso o cómo lo hace, cómo lo organiza, porque solamente tendrá que gestionar. O se industrializa y hace un salto o algo pasará, pero desde luego la situación, coincido. Permitirme poner un ejemplo que se visualiza mejor, ¿no? O sea, yo creo que uno de los sectores que más industrializados están, todos coincidimos, es el automóvil. Y si os fijáis en las estructuras del automóvil, tienes una empresa matriz, voy a poner aquí Ford, pero alrededor de Ford hay un montón de empresas satélites que siempre son las mismas y que van acompañando a todas las empresas automovilísticas, y tenemos los casos como por ejemplo la gente de Antolín, que tiene 140 fábricas en todo el mundo, o tienes Gestamp, que tiene las mismas fábricas en todo el mundo. Van acompañando y esas empresas se rodean de empresas satélites que les están proporcionando aquello en lo que se han especializado. El grupo Antolín en acabados, el grupo Gestamp en carrocerías, y así el grupo Valeo en faros, el grupo Beglia. Entonces, cada uno tiene montado, cada empresa grande matriz tiene montado un grupo de satélites alrededor que son las que están dando suministro. Nos falta tiempo para eso, pero yo creo que es hacia donde vamos. Vamos a dar paso a la última pregunta, si me permitís, para poder después tener un poquito de tiempo para un café y un... No, solamente la pregunta que comentaba, el tema de la cantidad de espacio que se necesita para producir este tipo de módulos es... Nosotros hemos cambiado 4 veces. 4 veces de fábrica ya. Porque lo malo es que es una montaña rusa y entonces tú tienes momentos donde hay picos muy altos de producción y de repente te encuentras con un trimestre que dices, ostras, ¿y ahora qué? Tengo la fábrica vacía. Pero sí que es cierto que es la 4ª vez en, creo que son 7, 8 años lo que llevamos con el tema de la industrialización en fábrica. Es la 4ª vez que cambiamos porque necesitamos una nave más grande para producir más, coge puentes grúa, coge toda la inversión otra vez para poder volver a... Y sí que es cierto que mal se lleva el tema ese, porque es un poco ahora, en el momento que nos industrialicemos, yo creo que realmente el sector se industrialice será algo más sencillo, pero sí que es cierto que ahora está un poco una montaña rusa y con mucha necesidad de espacio. Última pregunta. Bueno, ante todo agradeceros por la jornada, porque ha sido muy interesante y muy necesaria. Yo tengo una duda y una pregunta que plantearos. Yo me dedico a la construcción industrializada con entramado ligero de madera y más o menos la respuesta de mi parte la tengo clara, pero me gustaría saber qué pensáis vosotros. El año pasado se aprobó la nueva directiva de eficiencia energética de los edificios, que se verá reflejada en 2026 y luego en 2028 en nuestro código técnico. A partir de 2030 los edificios tienen que ser eficientes, pero también tienen que tener en cuenta el Global Warming Potential, el calentamiento global desde la fase material, desde A1 hasta la disposición de los materiales. Es decir, será importantísimo con qué material vamos a construir los edificios. Obviamente, más allá de utilizar madera en los edificios, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Qué estrategias vais a tomar en estos próximos años para lograr que los edificios tengan una huella de carbono nula o cero? ¿Usar madera, usar otro tipo de materiales? ¿Qué creéis que va a pasar con el hormigón, que si fuera un país sería el 3er país más contaminante del mundo? Pues mira, para responder a tu pregunta, con el hormigón en el año 2027 entra, bueno, ya hay aprobada una normativa, lo que pasa es que están en un periodo transitorio donde les dejan calcular el impacto de huella de carbono solamente hoy y de manera transitoria desde la cuna a la puerta. Pero a partir del año 27 tienen que hacer el cálculo del impacto en huella de carbono
de la cuna a la tumba, es decir, 360 grados. El impacto que eso tiene en el hormigón es brutal, por el cemento fundamentalmente y por el clinker. Luego, en el año 2026, vamos a ver en este periodo de tiempo, pues vamos a ver mucho greenwashing. Vamos a ver, vamos a escuchar hablar de hormigones verdes, en fin, y todos sabemos lo que son los hormigones verdes al final y las características que tienen. Entonces, hay un impacto que va a ser, yo creo que radical a partir de un momento determinado, que será el 2027, donde vamos a ver un precio de hormigón por las características que ellos o las modificaciones que tienen que hacer en sus fábricas, van a tener unas inversiones muy, muy potentes. Van a tener que fabricar otros hormigones completamente diferentes donde van a tener mayor tiempo de fraguado y a nivel estructural no es positivo porque justo lo que queremos es acortar los procesos de edificación. Y luego vamos a pagar un precio de hormigón altísimo. Esto ya está ocurriendo en los países nórdicos. Nosotros en Madrid estamos pagando más o menos de media 100 euros o 105 euros metro cuadrado, metro cúbico de hormigón. En países nórdicos están pagando ya 150 euros metro cúbico de hormigón y eso te lleva a otros materiales y en concreto somos colegas en ese sentido. Yo tengo también entramado ligero porque he considerado que no solamente tenemos menor impacto en huella de carbono, sino que es que somos negativos por el carbón biogénico que acumula la madera. Entonces, cuando haya que hacer, lo que os decía, el informe de sostenibilidad a partir del año 26 y empecemos a ver los impactos que tienen en nuestras promociones la utilización de determinados materiales, pues va a haber, yo creo, un cambio o una reformulación de utilización de materiales, donde las declaraciones ambientales de producto de los materiales van a tener una importancia trascendental a la hora de diseñar los proyectos. Y ahí la madera es ventajosa en ese sentido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a ser todo madera? No, no lo creo. Yo creo que vamos a ir a sistemas híbridos, lo decía al principio, donde nosotros ya estamos trabajando en esa formulación y os lo explico. Pilares de hormigón, viga industrializada de hormigón con forjados tecnificados de madera, por ejemplo. Elementos en fachada, cuando no superamos las 5 plantas, la fachada es portante, con entramado ligero. En fin, yo creo que va a haber un replanteamiento de la utilización a partir del año 27 de esos materiales para que cuando haga uno el impacto y fundamentalmente cuando los bancos nos empiecen a pedir el informe de sostenibilidad y nos clasifiquen y nos califiquen, es que va a costar más caro el crédito a quien contamine más. Eso, si alguien no pone un impuesto para el día de mañana con respecto a ese flujo de contaminación que llevan los materiales, ¿no? Entonces, está todo, yo creo, en marcha y lo vamos a ver todo cuando el año 27 entre ya definitivamente en vigor la normativa para que todo el mundo calcule de la cuna a la tumba los materiales. Pues yo creo que hemos llegado al punto final del escenario, de lo que ha sucedido en la escena. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes porque hemos podido hacer aforo completo aquí en el patio del Colegio de Arquitectos en esta mañana. Gracias a todos por su participación en esta primera Proba Lab del año 25. O gracias también a los que nos están siguiendo vía online desde sus despachos o sus casas. Yo les invito ahora a que tomen café con nosotros y que mantengamos un poco de relación. Y recuerden que en el mes de junio tendremos una nueva cita. Porque estamos a mitad de camino y ya la inmensa amistad que me une con Antonio, invitar a Proba a que visite la fábrica, estamos en Cuenca, que visite la fábrica para que veáis lo que es industrialización y tengáis una idea clara de hacia dónde va el futuro. Juan Antonio, gracias. Juan Carlos, José María, Pepe, Carlos, muchas gracias por vuestra participación. Gracias a todos. No, él pasa de escalera.